Manifiéstate en esta mañana, Señor. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. Desciende, desciende tu gracia sobre nosotros. Esa gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada uno de nosotros, Señor. Esa paz, Señor, que el mundo no nos puede dar. Esa paz, Señor. Esa paz que compró Jesús a un precio tan alto para cada uno de nosotros, para que hoy podamos, Señor, en medio de las circunstancias, en medio del caos que vive la humanidad, podamos estar confiados, podamos estar en paz, podamos estar tranquilos, Señor, alumbrando en medio de las tinieblas, Señor, creciendo en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor Jesús, Padre. Que tú te manifiestes en esta mañana, anima, consuela, levanta, afirma, confirma, establécenos en tu reino cada día más, Señor, para que no volvamos atrás, Señor, para que no vayamos a diestra ni a siniestra. Ayúdanos a valorar, Señor, todo lo que tú nos has dado por medio de tu Hijo Jesús. Ayúdanos a valorar a este hombre, Señor, que su vida dio por nosotros. Este hombre que se constituyó en ejemplo y testimonio para toda la humanidad, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestros ojos, nuestra mirada esté puesta en él, Señor, para que no nos desanimemos, Señor, que nuestra mirada cada día esté puesta, Señor, puesta en la mirada, puesto los ojos en la persona de Jesús. Y ayúdanos a comprender cada misterio, Señor, que está aquí en las Escrituras, Señor Dios mío. Revela, Señor, cada secreto, cada tesoro, Señor Dios mío, por medio de tu Hijo Jesús, Padre, para que podamos estar firmes, para que podamos estar preparados, Señor, para que cuando venga el Señor Jesucristo, las nubes por la iglesia, estemos con las vestiduras blancas, Señor, que no falte aceite sobre nuestra cabeza, Señor Dios mío, sino que esté, Señor, perseverantes, Señor, unánimes, unidos, velando en oración los unos por los otros, Señor. Eso es lo que tú anhelas, que hagamos tu voluntad como lo hizo tu Hijo Jesús, Señor. Fortalece en esta mañana tu iglesia, fortalece, Señor, este grupo, fortalécenos, Señor, para estar firmes, para permanecer unánimes, unidos, Señor, sedientos de ti, Padre amado, en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a continuar nuestro tiempo Jesús, las 5 preguntas para conocer a Jesús. Vamos a estar trabajando esta mañana. Recordemos que esta pregunta, ¿quién fue Jesús?, tiene 5 ítems o 5 respuestas. Que en su orden para enseñarlas, para conocerlas, el Hijo de la Virgen María, que nos lo está mostrando el Evangelio según San Lucas. El Hijo de Dios es la segunda respuesta, que nos la está dando el Evangelio según San Juan. Cristo, que lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, y el siervo, que lo encontramos en el Evangelio según San Marcos. Estamos viendo la importancia de que Jesús sea hijo de la Virgen María. ¿Por qué? Porque decíamos hace 8 días que en él se cumplen las escrituras. Por eso es que es tan importante que Jesús sea hijo de la Virgen María, porque estábamos viendo hace 8 días el cumplimiento de la escritura de Génesis 3:15, que nos habla del hijo de la mujer, Isaías 7:14, que nos está hablando del hijo de la Virgen, y en Mateo, que nos está hablando del hijo ya de la Virgen María. O sea, tiene este cumplimiento. Entonces, lo que quiere el Evangelio según San Lucas es mostrar el 100% humanidad de Jesús. Eso es lo que él quiere mostrarnos, ¿sí? Que nos quiere mostrar que Jesús no era Dios. Hablábamos hace 8 días. En otros tiempos se nos enseñó que Jesús era Dios, pero bíblicamente no se puede demostrar eso, ¿sí? Porque no hay ninguna escritura que diga que Jesús es Dios. No hay una escritura donde se mencione que Jesús sea Dios. Entonces, por eso podemos afirmar, según el Evangelio según San Lucas, que Jesús es el Hijo de Dios, ¿sí? Y que él fue crucificado por decir eso, por decir que era hijo de Dios, porque ellos pensaron que se estaba haciendo igual a Dios. Es decir, ¿qué pasó con los judíos allí? Pues que no conocieron a Jesús y por eso le crucificaron, ¿cierto? Pero que eso redundó
para, para bien de toda la humanidad. Entonces, también decíamos que Jesús no dijo que él era Dios, él dijo que él era hijo de Dios, ¿cierto? Entonces, eso es lo que quiere el Evangelio según San Lucas, mostrar el cumplimiento de esas promesas que se dieron en años o tiempo atrás. Por eso es que Lucas inicia con con el anunciamiento de Juan, luego que el ángel anuncia a la Virgen María la concepción, ¿cierto? Y decíamos también que esta mujer, la Virgen María, no era cualquier mujer, ¿cierto? Por eso dice la simiente de la mujer. La está hablando que era una mujer especial, que era una mujer que Dios la prepararía, ¿cierto? Dios la prepararía, ¿para qué? Para este acontecimiento tan trascendental para la humanidad. Así como Dios preparó ese gran pez para salvar a Jonás, para que fuera la predicación de Nínive, así Dios preparó a esta mujer, la Virgen María, ¿cierto? Y dice que la Virgen María pues es la única mujer que ha concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. No habrá no habrá otra mujer que conciba por medio del Espíritu Santo, o sea, no lo habrá porque no necesitamos sino un Salvador. Eso es lo que hace a la Virgen María una mujer especial, ¿sí? Entonces, por eso es que no es cualquier María, por eso siempre que nos referimos a la Madre de Jesús, es necesario que lo hagamos el Hijo de la Virgen María o la Virgen María, porque eso nos está dando a entender que es una mujer que concibió un hijo sin la intervención de un hombre, ¿cierto? Eso es lo que él está aclarando aquí cuando habla Pero una del hijo de... preguntita, qué pena. Sí, señor. Sí, Pero señor. ella no es como tal la Virgen María Magdalena, ¿no? ¿Cómo, mi hermano? La mamá de Jesús. La mamá de Jesús es la María Magdalena, ¿no es cierto? No, no, señor. No, no, esa es otra, es otra. María Magdalena es otra. Es que habían en esos tiempos, note que muchas Marías, ¿cierto? Muchas Marías y muchas vírgenes también, porque la mujer nace pues virgen, ¿no? Porque nace, crece y vírgenes es porque no ha tenido relación con un hombre, ¿cierto? Pero específicamente es la Virgen María, fue preparada de antemano por el Señor. Tenía que ser una mujer muy especial para que llegase a cumplirse en ella eh, esta profecía, y seguramente que en ella fue un papel muy importante por la educación que ella le da a Jesús, es decir, que ella lo enseña, ella lo educó. Recordemos que Jesús tenía que ser el cordero sin mancha. Entonces el cuidado que ella llegó a tener con él pues, fue un cuidado muy especial, aparte del ejemplo, aparte de enseñarle. Entonces, por eso es una mujer muy especial. En Salmos 2.7 dice que fue engendrado por Dios, o sea, él es de la idea, pero fue concebido por el Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Concebido en dónde? En el vientre de ella. Por eso es que ahí en Salmo 139 dice, mi embrión vieron tus ojos. Es que Jesús también fue un embrión como fuimos ustedes y yo, ¿cierto? Y decíamos también que luego en Gálatas 4:4 el apóstol Pablo confirma el hijo de la mujer nacido bajo la ley. Es decir, que se viene a confirmar el cumplimiento. O sea, ¿por qué es importante que Jesús sea hijo de la Virgen María? Pues para que se cumplieran, ¿qué? Las escrituras. Y en lo que hemos ido hablando, pues hemos visto cómo se ha dado el cumplimiento. Señora, ¿alguien está hablando? No, era como el micrófono que se activa. Ah, bueno, entonces la Biblia dice que Jesús nació en el mes de Aviv, y para nosotros es marzo, abril, el día 14, también es para que se cumpliera que tenía que ser el Jesús el Cordero de la Pascua. Es decir, que cada paso, cada segundo a segundo en la vida de Jesús es cumplimiento, era para cumplimiento de la Escritura, y eso lo vamos a ver más adelante cuando estemos viendo el Cristo, ¿cierto? Entonces, la necesidad es que hay testigos, ¿cierto? Recordemos que está también
el testigo estos hombres, estos pastores que estaban allí pastoreando sus rebaños en las vigilias allí en Belén, y dice que ellos estaban cuidando el rebaño y se apareció una legión de ángeles y les dio la buena noticia de gran gozo, y que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, ¿cierto? Y luego le da una señal y dice que encontraría al niño envuelto ¿en qué? En pañales. Es un detalle de gran trascendencia, porque aunque parezca insignificante esta señal, porque a todos los niños nos colocó, cuando estábamos bebés, a todos nos colocaron pañales, y llegase a ser como un hecho sin trascendencia, pero realmente sí tiene trascendencia, lo coloca la escritura como una señal, ¿sí? Y es que esto nos está dando a entender, es un detalle muy importante que nos está dando la humanidad de Jesús, que es un hombre, ¿cierto? Entonces, los ángeles allí estaban mostrando que Jesús, que Jesús tenía las necesidades como ustedes y como yo, ¿cierto? Chichi, popó, se alimentaba, ¿cierto? Entonces, lo que hablábamos hace 8 días también, que Jesús tenía, hace 15 días, que Jesús tenía limitaciones, ¿cierto? Como cualquier otro niño, ¿cierto? Y él también tuvo un desarrollo físico. Recuerde que él dice que creció en estatura, que creció en sabiduría, que creció en gracia, o sea, que tuvo un, ¿qué? Tuvo un desarrollo, un desarrollo como lo tenemos todos nosotros, ¿cierto? También dice que necesitó aprender, ¿cierto? Necesitó aprender a orar, necesitó aprender la obediencia, necesitó aprender a obedecer, necesitó aprender también la obediencia de Dios, ¿cierto? Entonces, luego dice, viene el cumplimiento también de la escritura que dice que fue circuncidado, que fue presentado en el templo, que el niño creció en sabiduría, en estatura y en gracia, y que él escogió lo bueno y desechó lo malo, que ya grande muestra que era un hombre, y que ya en Lucas 11 estaba mostrando que tomó pecho, ¿cierto? Entonces, se necesitaba que fuera el hijo de la Virgen María, para que fuera un hombre, ¿cierto? Y decíamos también que no había forma de que Dios pudiese cumplir esa promesa que le había hecho allí, esa promesa que él hizo allí a Abraham, esa promesa que luego pasó a Isaac y que luego pasó ¿a quién? A Jacob, ¿cierto? ¿Cuál fue la promesa? Que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Hoy usted y yo somos benditos por esa promesa, nos cobija esa promesa que Dios le hizo allí a Abraham, a Isaac y a Jacob, ¿cierto? Entonces, porque era de la única manera que Dios podía salvarnos, era la única manera, porque dice que el pecado entró el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces todos pecamos y todos estábamos separados de Dios. Entonces la única manera de que el hombre fuera salvo es que naciera de una mujer virgen, ¿cierto? Con un propósito. Es que nos está mostrando la humanidad porque necesitaba un hombre, y un hombre que tenía que morir, ¿cierto? Un hombre para que pudiera ser condenado, un hombre que pudiera pagar el precio, ya que dice la Biblia que la paga del pecado es ¿qué? Es la muerte. Entonces, de ahí la importancia de que Jesús sea el hijo de la Virgen María, para que se pudiesen cumplir las escrituras, ¿cierto? Y también dice que era necesario que también fuera un hombre para que pues, se pudiesen cumplir todas esas profecías que estaban de antemano. O sea, para que se cumplieran las escrituras. Y otra cosa es para que se pudieran cumplir las profecías. ¿Cuáles profecías? Pues ya vamos a verlo más adelante. Todo lo que estaba escrito que debía cumplirse en Jesús. Entonces, por eso fue importante que Jesús sea hijo de Dios. Vamos aquí a estar compartiendo nuevamente pantalla para continuar con nuestra presentación que traíamos, una presentación muy sencilla, pero que si hay alguna pregunta, entonces que me la puedan hacer. Ya bajé el precio. ¿Es el precio? Sí. ¿En dónde lo tenemos?
Era muy necesario eso sí. Ahí me confirman si estamos presentando pantalla, hermanos. Sí se está viendo Sí, bien, señora. pastora, sí, señora. Sí, señora. Bueno, listo. Señora. Perfecto. Entonces, hace 8 días, ya haciendo como un resumen de lo que vimos hace 8 días. Entonces, aquí vimos que Jesús es el hijo de la Virgen María. En sí, hijo de la Virgen María, porque es que vemos la naturaleza, ¿no? De que es hijo de ella. ¿Por qué? Porque ella lo concibió, porque ella lo gestó, porque ella lo dio a luz, porque ella lo amamantó, porque ella lo crió, ¿cierto? El que sea hecho de la Virgen María le da la condición de ser un ¿qué? Un hombre como ustedes y como yo. Hace 8 días estábamos viendo cada punto, estuvimos revisando dónde lo dice la Biblia, y entonces aquí vemos. Es de gran trascendencia, mis amados hermanos. Mire, en la época de Jesús, o en la época de los apóstoles, de los discípulos de Jesús, la tesis de ellos, digámoslo, o el trabajo de los apóstoles, era que el mundo conociera y que creyera que Jesús era el Hijo de Dios, ¿cierto? Hoy eso ya todo el mundo, uno le pregunta a las personas, ¿usted cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y eso ya está sentado, eso ya está dado por hecho. Las personas ya creen y saben que aún así no le conozcan, pero ya saben que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuál es la labor de nosotros hoy? ¿Cuál es la tesis de nosotros hoy? Es que el mundo conozca que Jesús era un ¿qué? Era un hombre, porque muchas personas, incluyéndome, creo que yo en otros tiempos pensaba, Jesús era parte hombre, parte Dios, de 0 a 33 años. Entonces, cuando nosotros pensamos que Jesús era Dios, ¿cierto? Entonces, eso nos deja a nosotros sin piso para llegar a ser como Él, porque ¿quién podría en un momento dado llegar a imitar a Jesús si fuese Dios? Entonces, ¿cuál es la tarea? Es que, y por eso muchas personas, bueno, la gente puede decir, sí, Jesús era un hombre, pero era también Dios. No es así. Entonces, esto que es el Evangelio según San Lucas nos está mostrando que Jesús es el hijo de la Virgen María. Al ser hijo de ella, le da la condición de ser un hombre. Eso es de gran trascendencia, eso es muy importante, que las personas podamos entender, comprender y podamos enseñar que de 0 a 33 años Jesús fue un hombre, y que así como Él lo logró, Él nos dio, lo conocemos y Él nos hace verdaderamente libres para que nosotros podamos llegar a ser como Él, para que nosotros podamos alcanzar la estatura de ese hombre, pero que para eso es necesario ¿qué? Es necesario conocerlo. Bueno, vamos a adelantarnos un poquito acá. Entonces eso es importante. Espérenme tantito, yo me atraso acá un poquito para, como ya lo vimos, entonces vamos acá. Entonces nos muestra, ¿sí? Que Jesús, eso nos está dando, que Jesús es un hombre. Entonces hay unas razones por las cuales Jesús era necesario que fuera un hombre. En primer lugar, dice que porque necesitamos un Salvador. ¿Por qué necesitamos un Salvador? Porque todos estábamos, ¿qué? Todos en Adán nos perdimos. Todos en Adán, nosotros, al ser concebidos nosotros, ¿sí? Al ser concebidos nosotros en esa, por un hombre, entonces nacemos pecadores, es decir, separados de Dios. Todos nacemos en pecado a causa de la desobediencia a Adán. Y estamos condenados a ir al infierno. Por esta razón necesitamos un ¿qué? Un Salvador. Por un pecado entró, por un hombre entró el pecado, y también dice que por otro hombre tenía que entrar la vida. Entonces era necesario para que se cumpliera de que por un hombre entrara la vida, tenía que ser en un hombre que tuviera una condición muy especial, que lo vamos a ver en el Hijo de Dios. Y también dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es ¿qué? Es la muerte. Entonces, era necesario
que él fuera un hombre porque todos éramos pecadores, ¿cierto? Por eso necesitábamos un Salvador. Y también necesitábamos que fuera un hombre para que nos pudiera redimir, porque estaba vendido al pecado y porque éramos esclavos del enemigo, ¿cierto? Entonces redimir es la acción de sacar o rescatar algo o a alguien de la esclavitud pagando un precio muy alto, ¿sí? O sea, algo que se perdió. Entonces, que hay que pagar un precio supremamente alto. No sé si ahí me están oyendo, aquí dice que la conexión es inestable, ahí me están oyendo. Sí, señora, Sí, se le pastora, escucha se bien. escucha bien. Bueno, entonces dice que para redimir, ¿sí? Entonces, porque el hombre estaba sin esperanza. O sea, el hombre no tenía ninguna esperanza de poder liberarse porque se necesitaba en primer lugar un hombre, ¿cierto? Pero resulta que todos nacimos pecadores, nadie tenía con qué pagar. Y necesitaba también que fuese un pariente cercano, ¿cierto? Para que él pagara el precio por nuestra vida. Entonces, necesitábamos a alguien que viniera a recuperar, volver a adquirir eso que nos pertenecía, eso que Adán perdió allí en el Edén, pero que había que pagar un precio muy alto, pero no era cualquier precio, ¿sí? No era cualquier precio, sino Jesús viene a pagar con su propia vida y viene a llevar el castigo por nosotros. Entonces, ¿cuáles son las características para que pudiera redimirnos? ¿Cierto? O sea, las características que debía tener ese redentor, ¿cierto? Las características que debía tener ese redentor es que en primer lugar fuese un pariente cercano, ¿cierto? Entonces, en este caso, Jesús viene a ser nuestro pariente cercano. ¿Por qué? Porque él tiene, tiene sangre judía, ¿sí? Y tiene sangre gentil. Entonces, porque venía por la línea de los judíos, porque dice la Biblia que la salvación viene de los judíos, pero por esa línea sanguínea también por sangre, por estas 5 mujeres que intervienen en la descendencia de Jesús. Entonces, estas mujeres que eran gentiles, ellas participan de que de la descendencia de Jesús, y al ser ellas gentiles, entonces también hace que sea pariente de nosotros los gentiles, los que éramos gentiles, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, ese requisito pariente cercano, Jesús lo cumple porque venía por la línea de los judíos, ¿sí? Recuerda que nombrábamos a Abraham, Isaac, Jacob, Judá, el rey David y luego la Virgen María, que era una princesa, ¿sí? Por ahí viene la salvación, viene por los judíos, pero para que fuese para nosotros los gentiles, entonces por estas 5 mujeres que hacen parte de la genealogía de Jesús. Dice que quisiera redimir. Hermanita, Entonces nosotros sabemos que... Perdóneme un segundo. La descendencia es Abraham, Isaac, Sí, Jacob, señora. Judá. Son Abraham, Isaac, Jacob, Judá y David y luego la Virgen María. ¿Sí? ¿Sí es en ese orden? Sí, porque sí, en ese orden, porque la Biblia dice que la salvación viene de los judíos. Y recuerde que Dios le da Sí. le da ¿qué? Dios le da la promesa a quién? A Abraham, ¿cierto? Ujú, Él sí, no puede ser judío, ¿cierto? No sí, decimos a Abraham sí, era judío, no. Lo que sucede es que la promesa se la dan a él, ¿cierto? Luego esa sí, promesa pasa a su hijo, ¿quién? A su hijo Isaac, porque recordemos que sí. Abraham tuvo más hijos, ¿cierto? Que él Ujú. tuvo por allá en Setura y bueno, él tuvo otras mujeres, ¿cierto? Pero la Pero descendencia venía del hijo de él con Sara, ¿no? Sí. con Sara, sí Ujú. señora, que es en quién? En Isaac. En Isaac, Luego pasa esa promesa a Isaac, que Dios le hace la Jacob, promesa, le recuerda esa promesa a Isaac, y de Isaac pasa a su a hijo Jacob. Jacob. Ujú, Jacob es el padre también de las 12 tribus. Recuerda que él tuvo sí, 12 hijos, y con sí, todas estas, con Raquel y sí, las que les había dado para que
les acompañan concubinas de él. Ajá. Entonces, Tú, de las 12 tribus, pero de esas 12 tribus, recordemos que hay una profecía que cuando Abraham bendice a sus hijos antes de morir, entonces él habla allí en esa profecía que vendría de la tribu de Judá. ajá. O sea, ¿sí? Entonces, Sí, de la tribu de Judá, esas 12 tribus. De ahí se forma el pueblo judío, sí. de esas 12, Tribus. ¿cierto? Exacto. Luego de Judá vendrían todos los reyes Ajá. que encontramos ahí en Crónicas y en Reyes, en el libro de los Reyes. Sí. Entonces ahí vienen, pero todos esos reyes vienen de la tribu de Judá, ¿cierto? Vienen de la tribu de Judá. Y que viene el rey David, luego Salomón, y así sigue hasta que ya nace la Virgen María, que viene de esa descendencia del rey David. Ella es una princesa. Entonces, por eso por esa línea de los judíos, entonces es Salvador para los judíos es exacto. de ellos, los gentiles por el lado de Tamar, Rahab, sí. Entonces, viene de esas 5 mujeres, viene viene para que fuera Salvador de quién, tanto de gentiles como de judíos. Por eso es que ahí se cumple la escritura. Sí, por eso es que ahí se cumple le hace a Abraham, que le dice, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Es tan maravilloso como Dios va a hacer esa promesa, pero él va aparejando todo para que se pueda cumplir. Note que es salvador para los gentiles por esa línea, ¿cierto? De los judíos, pero permite que estas mujeres que no son judías también haga parte de esa genealogía de Jesús. ¿Con cuál propósito? Para que fuera pariente cercano también de nosotros que no éramos gentiles. Entonces, por eso él es el pariente más cercano que nosotros tenemos, ¿sí? Por eso es que él nos puede salvar tanto a gentiles como a los judíos, ¿cierto? Entonces, eso. Dice que quisiera redimir. Él tuvo que hacerlo voluntariamente, ¿cierto? Tuvo que despojarse. Note que nosotros ya creo que en el primer módulo creo que se vio el verbo Jesús y Jesucristo, ¿cierto? Y dice que él tuvo que despojarse, se despojó de ser Dios y se hizo y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito de Dios. Entonces él se despojó de su deidad, ¿cierto? Y lo hizo por amor, fue la regla de su misión. La regla, digamos que la regla de la misión de Dios, de Jesús, también podríamos decir como la motivación de Jesús para salvarnos fue el amor. Entonces, él quiso hacerlo, ¿cierto? Y dice que era también otra característica del Redentor, es que él estuviera libre. ¿Sí? Que él no fuera esclavo de nada ni de nadie, ¿sí? Entonces Jesús era verdaderamente libre de todos y de todos, o sea que en cambio el mundo, después de que Adán peca, estábamos bajo la potestad del enemigo y éramos esclavos del pecado, o sea que ningún hombre podía pagar por nosotros. Por eso es que Jesús cumple ese requisito para que fuera el Redentor, es que era verdaderamente libre, estuviera libre, ¿sí? De pecado, libre de todos y de todos. O sea que él no tenía, por eso la naturaleza de él, lo hacía verdaderamente libre, no era esclavo del pecado. Y también dice que tuviera con qué pagar, ¿cierto? Entonces Jesús era rico, ¿sí? Tenía con qué pagar y que era lo que tenía su vida. Él no era esclavo de nada ni de nadie. Entonces, ¿qué necesitábamos? Que fuera pariente cercano, que quisiera redimir, que estuviera libre de pecado y que tuviera con qué pagar. Note que es el único que tenía con qué pagar, ¿cierto? Y no era cualquier pago, era el precio, era su vida, era su sangre. Entonces, ahí se cumplen las características de Jesús, es decir, para que Él nos pudiera, ¿qué? Nos pudiera redimir. En Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros
para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Por eso es que Jesús es nuestro Redentor, porque es el único que tenía con qué pagar el precio del rescate, ya que no se trataba de dinero, sino de muerte que de muerte espiritual, de muerte física y de muerte perpetua. Por eso necesitábamos que fuera un hombre para que pudiera morir y así pagar con sus 3 muertes, pagar la redención, rescatar todo lo que Adán allí perdió en el huerto, ¿sí? Pero así como el redentor debía tener unas características, también el redimido también debe tener unas características, pero vamos a pasar más adelante. Entonces dice aquí que así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces Jesús, nuestro redentor, es nuestro pariente más cercano. Dice que él pagó que con sus tres vidas. Entonces él murió espiritual, física y perpetuamente. Por eso necesitaba que fuera un hombre, para que pudiera ¿qué? Morir. Y al morir nos pudiera redimir. Entonces con la muerte espiritual. Entonces la muerte espiritual, Jesús padece la muerte espiritual. Es separado de Dios en vida, que nadie busca a Dios, no hay quien, así estábamos nosotros. Todos estábamos en esa muerte espiritual. Estamos también, entró al mundo la muerte física. El cuerpo se separa del espíritu y la muerte acontece a todos y la muerte es consecuencia del pecado. ¿Sí? Y también entró la muerte perpetua, que es la muerte, es la separación de Dios por la eternidad, ¿cierto? Entonces, Jesús, ¿cómo rescató esas 3 muertes? Con sus 3 vidas que él pagó por nosotros, ¿cierto? Entonces, ¿cuál muerte? La muerte. Él ganó para nosotros. Pagó para que nosotros pudiésemos tener nuevamente vida espiritual. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Hermanita, se quedó estática la señal. Se fue como un poco la señal, ¿cierto? Bueno, entonces mientras que vuelve la señal, ¿cómo van? ¿Hay algún inconveniente? ¿Se han sentido muy rápido? ¿Han alcanzado a coger los versículos? ¿O hay alguna sugerencia? Hermana Caterina, Sí, señor, dígame, hermanito José. una preguntita acá, que se puede explicar un momento, que todos no somos hijos de Dios, por favor. Así como, pues, un poquito como fuera el tema. ¿A quién? Sí, a Viviana. Pues porque todos no nacimos hijos de Dios, porque todos nosotros nacimos esclavos del pecado, ¿cierto? Y nacimos separados de Dios. Al nacer separados de Dios, pues, espera un momentico acá. Al nacer nosotros separados de Dios, ahí en Juan 8:44 va a encontrar que dice que nosotros no nacimos hijos de Dios, porque el que es hijo de Dios, las cosas de Dios hace, ¿cierto? Y el que no es hijo de Dios, pues siempre se va a ir en contra de Dios. Y nacimos enemigos de Dios, ¿sí? No sé si me hice entender, un poquito saliéndonos del tema, pero la idea es que continuemos
con el tema que en esta mañana Fíjate, íbamos ya tenía más o menos estudiando. como, es que El estaba un poquito confundida, pero yo tenía más o menos la idea, ¿sí? Era acá como estábamos hablando entre los dos de como de ese tema, pero no tenía como bien claro algo, pero ya me quedó claro. Nosotros como que nacimos es como hijos del enemigo, por Por decirlo así, eso, por el nacimiento de pecado. por eso sí, eso va ahí cuando nosotros vemos convencimiento de pecado, ahí vemos que Él nos enseña esa parte. Por eso es que vemos que Dios, al enviar a Jesús, el Hijo de la Virgen María, nuestro Salvador, a salvarnos, viene a rescatarnos y a pasarnos, a hacernos, a darnos a conocer al Padre y hacer que nosotros podamos ser esas nuevas criaturas, ¿sí? A ser hijos de Dios, porque como no éramos hijos de Dios, ya creo que llegó, pastora, ya está ahí, se había ido la señal. Sí, se nos fue la señal, pero Ya. gracias a todo, ¿cierto? Entonces Jesús rescata para nosotros, ¿cierto? Dice que ahora, por eso es tan importante nosotros conocer a Jesús, y es de gran trascendencia que podamos nosotros recibir lo que Jesús ganó para nosotros, ¿cierto? Que nosotros podamos, que hoy nosotros somos santos y sin mancha delante de Dios, porque Jesús pagó para que nosotros pudiéramos, ¿sí? Para que nosotros pudiéramos volver a tener esa comunión con Él, sacarnos de esa esclavitud en la que estábamos, ¿cierto? Entonces Él pagó para nosotros, para que nosotros volviéramos a tener esa vida espiritual, pudiésemos tener esa comunión con Dios. Y también Jesús pagó para nosotros la vida en abundancia, ¿sí? La vida en abundancia. Dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, por eso también Jesús ganó para nosotros el Espíritu Santo, para que nosotros podamos, por medio del Espíritu de Dios, saber qué fue lo que Dios tiene preparado para nosotros, ¿cierto? Que Jesús lo ganó para nosotros. Entonces, con la vida, con la muerte espiritual, física y perpetua, Jesús ganó para nosotros la vida espiritual, ¿cierto? Ganó la vida en abundancia y la vida eterna, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que daba a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Es decir, que hoy nosotros podemos estar seguros de esta salvación, porque en Jesús las escrituras se han cumplido, Él ha cumplido las escrituras, y Dios le ha dado cumplimiento a cada promesa que Él ha hecho. Entonces, también es necesario que Jesús fuera moral. Entonces ya dijimos que es necesario que Jesús fuera hombre para que fuera salvador, para que fuera redentor y también para que fuera mortal. ¿Eso qué es? Para que pudiera morir. ¿Para qué Jesús necesitaba morir? Mire, dice que para llevar el castigo de nuestros pecados hasta las últimas consecuencias. ¿Cuál era esa última consecuencia? Pues dice que todo el padecimiento aquí en la tierra, pero también esa muerte física y luego ir allí al Hades y recibir ese castigo allí. Por eso dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el matadero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Entonces, las últimas consecuencias es que Jesús tenía que morir, ¿sí? E ir allí al Hades a recibir ese castigo que era para nosotros. O sea, que era, nosotros nacimos con esa sentencia de ir allí a ese lugar y luego ser lanzados al infierno, a pagar allí. Pero Jesús lo hace por nosotros. Él hizo todo lo que había que hacer para pagarle a Dios ese pecado que era ir allí al Hades.
También es necesario que Jesús fuera un hombre para destruir al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el enemigo. Recuerden que por un hombre entró el pecado, por otro hombre tenía que entrar la vida. O sea, que quien tenía que destruir al que tenía el imperio de la muerte, que es el enemigo, tenía que ser un hombre. Por eso es que dice que así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Por eso es que estábamos mirando allí en la clase anterior, ¿por qué Jesús? ¿Cuál es la importancia o la trascendencia de que Jesús sea hijo de la Virgen María? Pues para que fuera de carne y sangre, fuera un hombre y pudiera morir. Porque dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, eso es al diablo. ¿En qué momento podemos nosotros ver a la luz de la Escritura que Jesús destruye al enemigo? ¿En dónde es que Jesús destruye a aquel que tenía el imperio de la muerte? ¿Dónde creen ustedes que es donde lo destruye? Hermanitos, está. Pastora, Sí, la está. verdad, Mire, dice que él sé, tiene que ser un pastora. hombre para destruirlo. Recuerden que Jesús nació, ¿cierto? Y fueron 30 años, digamos que preparándose. A los 30 años se cumple, dice que es necesario que se cumpla toda justicia. Entonces, cuando él se bautiza, lo bautiza allí Juan y recibe el poder, ¿cierto? Y son 3 años de ministerio. De 0 a 33 años, Jesús se guardó en completa santidad. Entonces, lo destruye allí cuando él muere. Al morir Jesús es completamente santo, ahí es donde lo destruye. Por eso es que él lo tentaba, por eso es que el enemigo tentaba a Jesús, por eso es que le decía, si tú eres el hijo de Dios, pues sálvate a ti mismo, bájate, ¿sí? Era usar a las personas para que Jesús no muriera conforme a las escrituras, pero Jesús cumplió completamente a cabalidad. Señora. Que acá le van a dar una respuesta. Hermanito José. Bueno. Pastora, o sea en la muerte, o sea en la cruz, él... Cuando Jesús muere físicamente y en la condición que él muere, ¿sí? Porque dice que para destruir por medio de ¿qué? Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. O sea, ¿qué está diciendo? Miren, tenía que ser un hombre, ¿cierto? ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte. ¿Sí? Él muere espiritualmente, no por pecado que él haya cometido, ¿cierto? Él muere por nuestros pecados, porque O sea, él él nunca muriendo pecó. sin pecado. Sí, cuando muere físicamente, cuando él experimenta la muerte física, allí es donde lo destruye. ¿Por qué? Murió sin pecado, ¿cierto? Allí esa muerte física, él murió, sí, cierto, murió por causa de nuestros pecados, pero fue por nuestros pecados, porque él no pecó. Entonces él muere en la cruz y ahí es donde destruye por medio de la muerte al imperio de la muerte. Esto es el enemigo. Por eso es que el enemigo está destruido, está vencido. Porque nosotros nosotros somos verdaderamente libres, porque él ya lo venció. Entonces, allí lo venció. También puede ser que cuando él ya lo devuelve, o sea, lo saca del Hades porque realmente él no tenía ningún pecado, entonces ahí se considera que él destruye al enemigo porque no le encontró nada y le tocó devolverlo, pues, porque no Claro que encontró sí, mancha ni nada. Exactamente, porque mire, él muere físicamente y luego el cuerpo de Jesús quedó en una tumba, ¿cierto? Pero el alma y el espíritu de Jesús
Él fue allí al Hades, ¿por qué? Porque allí al Hades era donde tenía que ir usted y yo. Pero él, ¿qué hace? Él ocupa nuestro lugar en la muerte. Él va a recibir el castigo que era para nosotros. Por eso es que dice que él llevó el castigo a nuestro pecado hasta las últimas consecuencias. ¿Y cuál fue? Pues ir allí al Hades. Va al Hades, muere perpetuamente por cuanto va allí a este lugar, y fue y pagó allí por nuestros pecados, por el pecado de la humanidad. Pero al pagar allí ya la muerte, la Biblia dice que la muerte no lo pudo retener. ¿Por qué? Porque pagó por nosotros, pero él no tenía pecado. ¿Sí? Entonces dice que la muerte no lo pudo retener, y allí cuando él sale, ¡puf!, ya vence, ya viene a dar el testimonio y ya muere, por eso es que Dios lo glorifica, por eso es que Dios lo exalta hasta lo sumo, por la calidad del trabajo que él hizo. Y todo, noten ustedes que toda la excelencia del trabajo de Jesús en el tema de la salvación de nosotros es que todo lo hizo motivado por el amor. De ahí que todo lo que ustedes y yo hagamos, todo debe estar motivado por el amor, porque para eso es que nosotros conocemos a Jesús, para seguir sus pisadas, para ser como Él lo hizo, porque de la manera que Jesús lo hizo fue agradable delante de Dios. Y por eso Él avaló nuestra salvación por medio de Jesús, porque Él cumplió todo, porque Jesús dice, he terminado la obra que me diste que hiciera. Sí, he acabado, he terminado, ya se cumplió todo, ya cumplí. Y por eso es que dice allí en esa oración en Juan 17, dice, ahora glorifícame al lado tuyo, con esa gloria que tuve antes de que el mundo fuera hecho. ¿Sí? Porque Él cumplió a cabalidad. Por eso es que nos hemos sido enseñados que Jesús hizo la obra perfecta, completa y suficiente. Entonces allí donde ya, puede que nosotros debemos tener la certeza en nuestro corazón que el enemigo ya fue destruido, que ya no tiene potestad sobre nosotros, y que nosotros debemos andar como anduvo Jesús, porque para que no abramos puertas, para que no le demos lugar a que actúe en nosotros, porque dice que el pecado ya no se enseñoreará más de nosotros. Entonces de ahí la necesidad de conocer a Jesús, sus hábitos, su manera de vivir, su manera de proceder ante las circunstancias, ante las situaciones. Recordemos que Jesús padeció, fue acusado injustamente. Recordemos que Jesús fue escupido, fue despellejado, fue expuesto a un dolor muy tremendo allí en la cruz, pero aún así Jesús decidió agradar a Dios. Aún Jesús decidió darle ese primer lugar a Dios. Para eso es que nosotros conocemos a Jesús, para saber qué fue lo que Jesús rescató para nosotros. Que todo lo que Adán perdió allí en el huerto, Jesús pagó un precio muy alto, ¿sí? Y nos dio a nosotros hoy la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, nuestra salvación, su salvación y mi salvación costó un precio muy alto. Por eso es que tenemos que valorarla, por eso debemos cuidarla, debemos meditar de día y de noche en estas cosas, para que nosotros no descuidemos esta salvación tan grande. Porque ¿a dónde iremos si descuidamos esta salvación tan grande? Entonces, hasta aquí vemos, y dice que también era necesario que Jesús fuera un hombre para que tuviéramos esperanza de resurrección. Mire, hoy usted y yo tenemos esperanza, y por esa esperanza que nosotros abrigamos, nosotros nos santificamos cada día más. Por esa esperanza de resurrección el día postrero, para estar por siempre con el Señor, es que nosotros perseveramos, por eso es que oramos, por eso escudriñamos las escrituras, por eso escogemos lo bueno y también desechamos lo malo, porque usted y yo hoy tenemos esa esperanza, porque así como Dios lo resucitó a Él, también lo hará por nosotros, porque Jesús lo ganó para nosotros. Por eso dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras. Entonces, que fue perfecto, completo y suficiente. En lo que hizo Jesús, Él murió por nosotros, en el lugar de nosotros, recibió el castigo que era para nosotros. Por eso, hoy usted y yo aguardamos una esperanza. Por eso hoy podemos decir, mire, para mí el vivir es Cristo y el Amén. morir es ¿qué? Ganancia.
O sea, que sea que vivamos, como dijo el apóstol, sea que vivamos o sea que muramos, lo importante es que vamos a estar por siempre con el Señor. Pero aguardamos esta esperanza, que resucitaremos en esa primera resurrección para estar por siempre con el Señor. Entonces, para eso es que también Jesús era necesario que fuera mortal, para que usted y yo tuviéramos esperanza de resurrección. También era necesario que Jesús fuera mortal para que nosotros tuviéramos, ¿qué? Un testamento. Dice, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. O sea que, por eso es que nosotros somos esos herederos, ¿cierto? Pero que para poder heredar nosotros, para poder tener ese testamento, era necesario que Jesús, ¿qué? Muriera, para tener un testamento, para poder heredar todo eso que Jesús rescató para nosotros. No sé si oyen la brisa, está ventilando bastante aquí. Y dice también que era necesario que Jesús fuera mortal para que ustedes y yo tuviéramos, para poder tener esa herencia, o sea, poder recibir esa herencia. Dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, por eso es necesario que Jesús fuera hijo de la Virgen María. ¿Sí? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. ¿Era necesario que Él fuera hijo de la Virgen María para que pudiera morir? ¿Cierto? Y al morir nos podía salvar, nos podía rescatar de la esclavitud del pecado. O sea que era necesario que fuera hijo de la Virgen María para que fuera nuestro Salvador, para que fuera nuestro Redentor y para que fuera mortal. Y al ser mortal, ¿sí? Al ser mortal, entonces porque tenía que llevar el castigo de todos nosotros, tenía que destruir al enemigo para que nosotros tuviéramos esperanza de resurrección, para que hubiera un testamento y para recibir la herencia. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. No, señora, está claro. Para mí está claro. ¿Quedó claro? Ah, bueno, eso es importante. Entonces, recordemos aquí esta última, ya les muestro acá. Ya les muestro acá esta última presentación. Que, bueno, entonces era necesario que Jesús fuera mortal para que pudiera ser nuestro Salvador, para que pudiera ser nuestro Redentor y también para que Él fuera mortal. Y que fuera mortal para que pudiera morir. Y al morir, llevar el castigo de nuestros pecados, destruyera al que tenía el imperio de la muerte, para que tuviéramos esperanza de resurrección, para tener el testamento, para tener herencia, y hay otro que es para que fuésemos salvos. Bueno, ahí sí verá porque necesitábamos un salvador. Entonces esas son las tres resúmenes que hacemos ese énfasis en eso de Jesús, el Hijo de la Virgen María. Entonces esa es la primera respuesta. Ahora vamos con la segunda respuesta. Vamos con la segunda respuesta de quién fue Jesús. Entonces Jesús es el Hijo de Dios, ¿cierto? Entonces dice que Jesús es el Hijo de Dios, primero pues porque la Biblia lo dice, ¿cierto? Aquí dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, ¿cierto? Entonces, según las Escrituras, aquí dice que Jesús es Hijo de Dios porque Dios lo engendró y fue concebido por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, de eso de que Dios lo engendró es la idea, ¿cierto? La idea de esta salvación.
a través de Jesús. Entonces Dios lo engendra y el Espíritu Santo lo que lo concibe. Entonces dice que era importante que Jesús fuera hijo de Dios para que perteneciera al reino de Dios. Recordemos que cuando Adán peca y el hombre es concebido, engendrado por un hombre, cuando nace, no pertenece al reino de Dios, ¿cierto? Entonces, para que perteneciera al reino de Dios, y para pertenecer a un reino se requiere nacer. Recordemos que nosotros esto lo vimos cuando vimos en el primer módulo, los reinos, ¿sí? Aquí Jesús hace constantemente referencia a que él pertenecía no a este mundo. Mira, aquí dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí, ¿sí? Entonces, como él nació engendrado por Dios y concebido por el Espíritu Santo, nace en el reino de Dios. Aquí Jesús dice, yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. ¿Sí? Eso lo habló Jesús. Y aquí dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían por mí. Bueno, aquí está como el mismo repetido. Entonces, en segundo lugar, se necesitaba, al ser hijo de Dios, pertenece al reino de Dios. Al ser hijo de Dios, le da la condición de ser un hombre espíritu, ¿cierto? Porque fue nacido del Espíritu Santo. Recordemos que dice que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. Entonces, aquí dice que el nacimiento de en su faz, y estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, él fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Y aquí dice, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces fue engendrado por el Espíritu Santo. Entonces fue un hombre espíritu. Por eso es que Jesús, al ser un hombre espíritu, le pone el verdadero sentido a las escrituras, porque él puede, él no nace ciego, ¿cierto? Entonces, al tener esa naturaleza divina, ser un hombre espíritu, al leer las escrituras, puede comprenderlas y se da cuenta quién es él. También es hijo de Dios, y al ser hijo de Dios, él nace verdaderamente libre, ¿cierto? Entonces, él nace en comunión con Dios, él nace libre de todos y de todo, no era esclavo de nadie. Entonces, por tener esa naturaleza divina, por ser hijo de Dios, nace a imagen y semejanza de Dios. Por eso es que cuando nosotros conocemos a Jesús, Él nos da a conocer al Padre. Él dice que el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Sí? O sea que él tenía con qué pagar, porque él vino a la imagen y semejanza de Dios. En cambio, nosotros no. El hombre perdió eso en el pecado de Adán. Perdió esa imagen en cierta manera y la semejanza con Dios. También dice que nació santo y permaneció santo. Recordemos que él era un hombre, pero él había podido decidir ¿qué? Él había podido decidir pecar. ¿No? Pero él perseveró, ¿cierto? Él perseveró
hasta el fin. Él escogió lo bueno y desechó lo malo, aprendió la obediencia. ¿Sí? Entonces, nació santo y permaneció santo. ¿Sí? Nosotros también, por medio de él, podemos nosotros darnos cuenta que nos hemos sido llamados a vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, Jesús nos dio ejemplo de que sí se puede vivir en santidad. Y Jesús no nació perdido, nosotros sí nacemos perdidos. Entonces Jesús era salvo, ¿cierto? Nosotros nacimos con esa necesidad de salvación, Jesús no, porque él nunca pecó, ¿cierto? Y dice que, por eso dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. Ni aún allí cuando estaba allí en esos 4, en esos días que estuvo allí en la tumba, dice que no sé, era un hombre, pero de allí el Señor lo resucitó. Jesús era salvo, pero se había podido perder de acuerdo a las decisiones que él tomara. Si pecaba, se perdía, ¿cierto? Entonces él tenía que perseverar en esta salvación tan grande. Si pecaba, él se perdía. Entonces, pero perseveró. Y nació para ser condenado. Recordemos que él nació santo, nació salvo, nació en el reino de Dios. Pero el propósito de él era para que él muriera y fuera condenado, ¿sí? Por causa o en razón a nuestros pecados. Por eso aquí en Isaías 53:5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, no fue por las de él, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, nació con el propósito de condenarse para que nosotros fuésemos, ¿qué? Salvos. Que nosotros para libertarnos de ese pecado tan grande. Entonces Jesús, el Hijo de Dios, es hijo de Dios porque fue engendrado y concebido por él, nació en el reino de Dios, era un hombre espíritu, era verdaderamente libre, era uno con Dios, era santo, era salvo y él nació para ser condenado. Entonces dice que Jesús, el Hijo de Dios, era un hombre especial, ¿cierto? Que viene del cielo. Por eso dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. ¿Sí? Entonces él nació salvo, pero con el propósito de que se condenara. ¿Sí? Escogió morir por nosotros porque nos amó, ¿cierto? Jesús aprendió la obediencia. Jesús había podido haber dicho que no, pero él aprendió la obediencia y vino por amor a nosotros a salvarnos, ¿cierto? Entonces, una de las razones por la cual es necesario que Jesús fuera hijo de Dios también es para que las escrituras se cumplieran, ¿cierto? Porque no había otra forma de cumplir el plan de salvación. Entonces, ¿por qué es importante que sea hijo de Dios, que tuviera todas estas condiciones, que naciera en el reino de Dios? Porque no había otra manera. Todos los hombres que nacimos después de que Adán pecó, ninguno podía su vida en rescate por nadie porque no tenían con qué pagar. Ninguno teníamos. Porque todos estábamos bajo el poder del enemigo, ¿sí? Y por consiguiente, nuestra naturaleza era de pecado, ¿cierto? Entonces, de la única manera que se podía redimir al hombre es que naciera un hombre libre de esa esclavitud del pecado y libre del poder del enemigo, o sea, libre de pecado y libre de la esclavitud del enemigo, ¿cierto? Por eso es que dice que él es la imagen del Dios invisible.
Cayó la señal otra vez, ¿cierto? Esa, Bueno, esa sí, se profecía. cayó. Yo creo que volvió. Ay, se cayó. ¿A dónde alcanzaron a oír, mis amados hermanos? No, no fue mucho, pastor. Otra vez se cayó, creo. Pastor, hasta ahí se fue la señal. Bueno, entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta? Creo que ya se está terminando el tiempo. Ya podríamos. Hermana Kate, Señor, hermanito. de pronto una dudita y no me alcanza a quedar bien claro ahí sobre la descendencia de Jesús. O sea, sabemos que las 12 tribus sería Jesús, sangre judía y la sangre gentil. ¿Sí me escucha? Sí, sí le escucho. O sea, decimos que las 12 tribus sería sangre judía para Jesús y sangre de los gentiles. ¿O me puede explicar ahí? No entendí muy bien. La gentil viene de la Virgen María. Ajá. Gracias, hermanito. Muchas gracias. Que viene por medio de las 5 mujeres. ¿Sí? Y como Jesús tenía que tener sangre judía y sangre gentil para que nos pudiera salvar a nosotros. Y para que la Hermanita salvación Kate, fuera para todo el mundo. el pueblo. Hermanita Cateri, las 5 mujeres, las 5 mujeres, ¿quiénes fueron? ¿Lo sabes? Sí. Está Raab, Ajá, Bexabé, sí. Raab, Bexabé, Tamar, Tamar, los que se van acordando me dan. Me faltan 2. Tamar, Ruth, la Así, porque, moabita. ajá, sí, sí, por ahí de donde dice que pagó el precio de donde viene lo de la redención. Ajá. Sí, la redención para el pariente. Sí. Me falta una. Raad, Bexabé, Tamar, Ruth y no recuerdo Naamán. la otra. No sé si Steven se acuerda. Naama, eso, Naama. Esas son las 5 mujeres que vienen de la genealogía para que la descendencia para que fueran Jesús O sea, tener ellas son las 5 mujeres por la sangre gentil. descendencia del pueblo gentil. De este es el pueblo gentil, de la descendencia Ajá. de estas 5 mujeres. Ah, listo. Gracias. Pastora, su merced tiene señal, yo la veo ahí, pero no sé. Que no la esté dejando hablar. Pastora ahí. No tiene señal. Bueno, creo que entonces el tiempo se nos acabó. Ya van a ser las 12, ¿cierto? No veo bien aquí la hora. ¿Quién me puede decir la hora? Por favor. 11:43, hermanita. Sí, 43. Bueno. Todavía nos falta. Bueno, entonces hasta el momento quedó bien, quedó claro, ¿cierto? ¿Quién fue Jesús? Sí, el hijo de la Virgen María. ¿Por qué el hijo de la Virgen María? Porque va diciendo uno por uno. la promesa estaba escrita y él tenía que venir de una virgen que había sido escogida por Dios, de una mujer perfecta. Entonces tenía que ser virgen y lo que decías tú, tenía que ser pura y con todos los dones que él había escogido en esta mujer. ¿Qué otra cosa? Bueno, conforme a lo que nos estaban explicando ahorita, hay que 5 razones por las cuales ella fue Jesús, fue el hijo de la Virgen María. Primera fue el hermanito José. ¿Lo concibió? Ah, sí. Hermanita Diana. Lo gestó.
Hermanita Elisenia. Elisenia, ¿la está ahí? Señora, Hermanita Menfi Señora. o hermanita Liz. Entonces, señora, entonces Jesús fue el hijo de la Virgen María. ¿Por qué? En primer lugar, porque ella lo concibió, lo gestó, ya dijeron. ¿Qué más? Lo amamantó. Porque No. ella la mamá lo crió. Lo dio a luz. Lo dio a luz. porque le Pero obedecía. conforme el orden. Ella lo gestó, lo concibió, Lo gestó. Lo dio a luz. Lo dio a lo dio a luz. luz. Lo Ajá. amamantó Y y lo crió. lo amamantó, lo crió. Si ve que está ahí conforme como es un nacimiento, ¿cierto? Porque si decimos primero que lo amamantó y después lo dio a luz, o sea, ahí vemos, por eso fue que Jesús fue el hijo de la Virgen María. ¿Sí? Pero Entonces, él el fue hijo de Dios, gestado cuando fue concebido. Acuérdate que tanto él fue gestado en el vientre de María, ujú, concebido. porque era necesario que Jesús fuera, un hombre. Para ¿Quién que recuerda? él pudiera morir por nuestros pecados. Llevar el castigo de nuestros pecados. Para que fuera mortal y pudiera morir por nosotros, ¿cierto? Porque tenía que ser un hombre, el que tenía que venir a rescatar lo que Adán perdió. Por un hombre entra el pecado, por otro hombre tendría que entrar la salvación y tenía que ser Jesús, que era nuestro pariente más cercano. El pariente más cercano tiene unas características, ¿se acuerdan las características? ¿Recuerdan las características que nos nombró ahí, que nos estaba Sí. enseñando la pastora ahí en la clase? Sí, que tenía que querer pagar por él, tener con qué pagar, tenía que querer pagar, ¿cierto? Bueno, esas son dos, son 4 características. Tener con qué querer. Recuérdeme las otras, por favor. Que quisiera redimirnos. Que estuviera libre, Así que fuera verdaderamente libre, ¿cierto? En primer lugar, que tenía que Y ser ser pariente. pariente lejano. Tenía que ser pariente. Perdóname, cercano. o sea, las características son ser pariente cercano, que quisiera redimir, que estuviera Ujú. libre de pecado en este momento, y la cuarta era que tuviera con qué pagar. Ahí están las 4. Ajá, ahí están. Y a ver, otra para recordar lo que estábamos viendo. Y va a llover aquí súper duro. Otra. Bueno, entonces tenía que ser ese pariente más cercano que nos pudiera redimir. Y redimir, recordemos que ¿qué es redimir? Pagar por precio. Es pagar por nuestra Un concepto salvación. que nos dio ahí la pastora muy claro. Redimir es El precio de nuestra una salvación. acción. ¿Cuál? ¿Sí no sé, recuerdan la acción? Canadá, todo. ¿Cómo? Ujú. Él tenía que pagar por Una ¿Quién nuestra decía algo, Canadá Elisenia, de o casarlo. Es la la acción, acción de es la sacar acción. algo a alguien de la Uno por uno que no les esclavitud escucho. pagando. Uno por uno. Uno por uno que no les entendí. Por favor, uno por uno. No le entendí porque todos como que hablaron igual. Bueno, ¿quién es el que estaba diciendo la acción de? Es la acción de remite. sacar algo o a alguien de la esclavitud pagando un precio. Ujú. Pagando un Sí. precio muy alto, ¿cierto? Y Que ya eran sabemos, los pecados de nosotros. ya sabemos cómo fue ese precio que pagó Jesús por nosotros, un precio demasiado alto, ¿cierto? Un precio que le costó la vida, le costó su sangre derramada toda por nosotros. Entonces, es esa acción de allí, de rescatar, o sea, de sacarnos de esas sentencias donde nosotros ya íbamos para allá, ¿cierto? Y viene Él y nos rescata, nos saca, nos redime de esa esclavitud en la que nosotros estábamos. Muy bien. Y el Hijo de Dios. ¿Sí? ¿Quién fue Jesús? El Hijo de la Virgen María. Ya se sabe por qué. También, ¿quién fue Jesús? El Hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué fue el Hijo de Dios?
porque fue salvo, fue santo, fue engendrado y concebido, reino de Porque Dios, fue del reino de Dios, tuvo que ser condenado. ujú, em, porque el Dios lo engendró y lo concibió. ¿Sí, señora? porque fue hombre espíritu, porque fue verdaderamente libre y porque fue uno con Dios. Ujú. Muy bien, entonces Jesús, la segunda respuesta de la primera respuesta que estamos mirando, ¿cierto? Como decía mi hermanita acá, Jesús, el Hijo de Dios, ¿por qué? Porque Dios lo engendró y el Espíritu Santo lo concibió. ¿En dónde? En el vientre de la Virgen María, ¿cierto? Y en el vientre de la Virgen María. Entonces ya él nace perteneciendo al reino de Dios, no al reino que nosotros nacimos perteneciendo, que era el reino animal, cuando vimos allí los reinos, que nos explicaba allí en este tema. También nace hombre espíritu, o sea que él no nace esclavizado al pecado, ¿cierto? Nace verdaderamente libre, nace santo, nace salvo, nace condenado por nuestros pecados, ¿sí? Por nuestros pecados allí en Isaías, cuando explicaba allí la pastora en Isaías que todos nuestros pecados fueron cargados allí en él. Entonces, por eso Jesús es el Hijo de Dios, ¿sí? Entonces, pues hasta ahí creo que fue que quedamos en esta mañana. Entonces, vamos a orar. Pastora, la Bueno, mis pastora Irma no ha hermanos, ¿ahí llegado. me están oyendo? ¿Ahí me oyen? Ahora sí le oímos. ¿Me oyen Sí, ahí? señora, ahora sí. Señora, Bueno, ahora. bueno, estamos teniendo como dificultades aquí, pero bueno, ahí les estaba oyendo, ustedes no me oían ni preguntar a la hermana Catherine ni nada, pero les vi el resumen que hicieron y está muy bien, ¿sí? Entonces le damos la gloria y la honra al Señor por Ah, por la actividad que hicieron, Dios todo lo guía perfecto, muy bien. Entonces, hay que profundizar más, pero esto digamos que tenemos como digamos que lo trascendental, ¿cierto? Porque cada día seguimos creciendo en el conocimiento de Dios y de su Hijo Jesús. Entonces, hasta aquí hemos visto la parte de la segunda respuesta y, y vimos por qué, cuáles son las características que tiene un hijo de Dios, ¿sí? Básicamente vimos ahí 10. Entonces, luego ya para la próxima clase, con la ayuda del Señor, vamos a estar mirando por qué es importante para nosotros que Jesús sea hijo de Dios, qué es lo que ganamos nosotros con que Él sea hijo de Dios y al conocerlo. Entonces, gracias a Dios por Jesús, que es el primogénito y unigénito de Dios. Y a través de Él, nosotros podemos ser salvos en el nombre de Jesús. Entonces vamos a orar porque ya el tiempo se nos agotó. Con la ayuda del Señor esperamos avanzar más en la próxima clase. Le alcancé a oír al hermano José que tenía una pregunta, que había algo que no le quedó muy claro. Hermano José, acerca de lo de los gentiles. sobre Amén, la pastora. Sí, descendencia. ya ahí me Pero ya dice le mi quedó hermana claro, acá. hermanito. Sí, señora, ya me quedó claro, sí, señora. Ah, bueno, perfecto. Amén, Bueno. pastora, muchas gracias. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle aquí a nuestra hermana Samantha en esta tarde que por favor nos acompañe en la acción de gracias y en la oración para despedir y muy agradecidas en el nombre de Jesús por conectarse y con la ayuda del Señor, que estemos orando esta semana, amados hermanos, para que nadie impida que nos podamos conectar y también que podamos, que nuestra señal esté muy buena para dentro de 8 días con la ayuda del Señor. Entonces, hermana Samantha, por favor, acompáñenos con la oración de despedida. Bueno, con gusto. Amado y eterno Padre Celestial, esta mañana, Señor, te damos gracias nuevamente por el milagro de la vida, Señor, por esta oportunidad que nos das, Señor Padre Celestial. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, por este conocimiento que nos estás dando. Gracias por la disposición que tienen muchas personas y que tenemos y que pones tú en nuestro sentir, Señor, para encontrarnos, Señor, desde muchas partes, desde muchos lugares de Colombia y en otras partes, Señor Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Señor,
por estos medios de comunicación y pedimos, Señor, tu gloria, Señor, para que estos medios de comunicación cada día sean mejores, Señor, para que las interferencias no se presenten, Señor, para que podamos recibir este conocimiento, Señor, y gracias por esas pausas que nos hace, Señor, porque nos hace recordar, Señor, así como lo hicimos en el ejercicio de hoy, Señor, si estamos atentos y prestos a tu enseñanza, Señor, y tú lo haces, Señor. Permite, Señor, Dios Todopoderoso, que podamos leer y escudriñar las escrituras, Señor, que podamos recordar, Señor, que podamos hacer ese trabajo con la excelencia, Señor, que tú tienes, Señor, que nos dispone, Señor, que nos elegiste, Señor, para que llevemos el Evangelio, Padre Celestial, y que ese trabajo sea guiado, Señor, por el Espíritu Santo, para hacerlo cada día mejor, Padre Celestial, que el conocimiento llegue a nuestra mente y a nuestro corazón cuando lo estemos haciendo, Señor, y que sea el Espíritu Santo siempre respaldando la obra que tú has hecho, que tú has creado para cada uno de nosotros. Ponemos en tus manos, Señor, esta semana de trabajo, Señor, y te damos gracias, Padre Celestial, porque esta semana, Señor, tuvimos salud, bienestar, Señor, para las personas que tuvieron quebrantos de salud, Señor, pedimos, Señor, que sean sanas y verdaderamente sanas, Padre Celestial. También, Señor, que no nos falte el alimento, si a alguno le faltó el alimento, Señor, provee, y si no, te damos gracias, Señor, porque nunca nos falta, Padre Celestial, por el techo, por el abrigo, Señor, por porque nuestro trabajo, Señor, porque tú nos has puesto, Señor, un lugar para que te podamos servir y desempeñar la obra que tú quieres, Padre Celestial. También te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque has llevado a muchas personas a hacer misiones, Señor, a evangelizar, Señor. Gracias por la obra que hicieron, Señor, nuestra pastora Verónica con Franci y nuestro hermano Faber, Señor, en Cartagena, con la hermana Zuley, Dios Todopoderoso, Señor. Sabemos que tú eres siempre respaldando, Señor, la obra, Señor, de aquel quien quiere llevar el Evangelio, Señor, de aquellos que se consideran misioneros, Padre Celestial. Gracias, Padre Celestial, tú has puesto, Señor, un trabajo para cada uno de nosotros, Señor, y pon la disposición que tienes, Señor, que tengamos esa disposición para servirte, unos para enseñar, otros para llevar el Evangelio, Señor, otros para proveer, Señor, otros para ser maestros, Señor, para cada ministerio que Jesús nos ha mandado, Señor. Ayúdanos, Señor, y pon la disposición en nosotros, Señor, el querer como el hacer bajo tu buena voluntad, Padre Celestial. Ponemos, Señor, en tus manos esta semana de trabajo, Señor. Guárdanos y cuídanos, Señor, en las labores que tenemos que desempeñar. Guarda nuestra salud, Padre Celestial. Sabemos, Señor, que nuevamente, Señor, estos picos de pandemia se están volviendo a levantar. Padre Celestial, cuídanos, Señor, en el lugar donde estemos, en nuestro trabajo, en nuestros medios de transporte, los que tienen que trabajar en las calles, en oficinas, en clínicas, bueno, en todas partes, Señor, desde sus casas, Señor, que no llegue ningún virus ni contaminación, Señor, y guárdanos y cuídanos, Padre Celestial. También te pedimos, Señor, que nos lleves en el transporte a Lidia a regresar a la casa con salud y bienestar y bendición, Señor, que nuestros enfermos, los que están en clínicas, Señor, toma, Señor, la salud y el control de todas estas vidas, Señor, que estas personas, Señor, por sobre todas las cosas conozcan, Señor, de ti, de nuestro amado Jesús, Señor, que tengan esa posibilidad, Señor, muchas de estas personas que están inconscientes de tener la conciencia y que se les hable, Padre Celestial, que no se pierdan personas, Señor, que lleguemos al reino de los cielos, Padre Celestial, que es lo único que queremos, Señor, que es el anhelo en nuestro corazón, llegar al reino de los cielos y tener esa salvación anhelada. Pedimos, Señor, por nuestras familias, Señor, por nuestra parentela, Dios Todopoderoso, que no nos cansemos nunca de orar por ellos, Señor, que nuestro ánimo nunca se mengue, Padre Celestial, que sigamos orando y clamando, Señor, por nuestras familias, por nuestros amigos, Señor, por las naciones del mundo, Padre Celestial, porque esa es lo que tú enviaste, Señor. Tú enviaste a Jesús, Señor, para salvarnos, Señor. Nos diste la oportunidad a todos, Padre Celestial, para ganar esta salvación, Señor. Y anhelamos que sea así, Señor. Que nuestras oraciones no fallen, Señor, Padre Celestial. Que los grupos de oración, Señor, que esa proyección que tiene 3,000 obreros de ganar, Señor, almas, de enseñar el Evangelio, Señor. No importa, Señor, la religión que sea, Padre Celestial. Aquí no son, Señor, denominaciones, sino es el conocimiento de Jesús, de la verdadera salvación, Señor, que llegue a todas las naciones. Gracias, amado Padre Celestial, por esta disposición, por este tiempo maravilloso, Señor, porque este tiempo, Señor, es perfecto para tu enseñanza. En tus manos ponemos nuestras oraciones, Señor. En tus manos pongo, Señor, la petición de cada uno de los hermanos, Señor, que piden lo íntimo y en lo secreto y sabe de que tú eres el único, Señor, que sabes de qué tiene necesidad cada persona. Gracias te doy, Padre amado, por esta oportunidad, por este privilegio, Señor, de estar acá delante de tu presencia, Señor, compartiendo con otras personas. En acción de gracia nos despedimos, Señor, de saber que tú nos estás acompañando en todo tiempo. Amén.
Amén. Amén. Amén. Damos gracias al Señor en el nombre de Jesús, así como se ha pedido. Hecho es en el nombre de Jesús, que la gracia